En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Hoy ya tenemos nuevamente, ténganme paciencia, a la hermana Solange, vayan ustedes orando allí para que el Espíritu de Dios continúe dirigiendo esta serie de temas que hemos comenzado. Ella ya está aquí en pantalla desde Venezuela conectada conmigo y yo quiero darle una sincera y cordial bienvenida a mi amiga Solange. Buenos días, Dios le bendiga, hermana. Buenos días, hermano Sandy, Dios le bendiga también a usted y a todos los que nos oyen a través de este canal. Amén. Bueno, quiero decir, hermana Solange, que en la última parte, el último tema que tuvimos, donde ya por la gracia de Dios usted entró en lo que es el paralelismo del comportamiento del pueblo de Israel antiguo con el paralelismo que ha tenido la iglesia adventista. Hay muchas personas que me han escrito y me han dicho, pero sobre ese tema tiene que seguir una segunda parte, y yo le digo, no se desesperen, viene una secuencia. Y yo voy a dejar que sea la misma hermana que anuncie el título para el día de hoy. Bueno, la última vez que nosotros estudiamos el tema que nosotros tuvimos en la oportunidad pasada, dice, ¿por qué Dios no estaba en la iglesia? Y dimos el desarrollo del tema y finalmente pudimos ver que gran culpa es de parte de nuestros dirigentes. Y esta situación se ha presentado porque nosotros hemos dejado de lado el mensaje de la profeta. Los dirigentes dejaron de lado los mensajes de la profeta y el pueblo, obviamente, si no tiene los mensajes de la profeta, el pueblo está descarriado, pudiéramos decir así. Descarriado porque lo que leímos fue en Apocalipsis, el Señor está tocando la puerta, quiere decir que está afuera, y en el libro Entre los últimos días, en la página 50, dice que la presencia de Dios no está en ella por su estado laodicense. Correcto. Y como se ha obviado los mensajes de la profeta, la última parte dije que nosotros estábamos desubicados en el tiempo con referente a la parte del zarandeo, porque hay dos zarandeos, dijimos nosotros también, uno que vamos a ser perseguidos por las autoridades civiles y el otro zarandeo es el que iba a tener el pueblo de Dios con los enemigos internos. Eso fue lo que leímos. Correcto. Esto de desubicado en el tiempo me llama la atención porque depende mucho de nuestra preparación. Si estamos desubicados, no vamos a llegar a ningún sitio. Exacto. Entonces, hablamos de que hay un mensaje que se quedó en el tiempo, que fue la salida al campo. ¿Recuerda, hermano Sandy? Claro, ahora sí lo recuerdo. Sí, sí, quedamos ahí. Quedamos de que un mensaje que envió Dios a través de la profeta, que fue la salida al campo, ese mensaje se quedó en el tiempo. Y que de ese mensaje era que nosotros íbamos a hablar hoy. Esa es la continuación. El estudio de la salida al campo. Y este estudio de la salida al campo nos puede llevar 2 o 3 estudios, porque lo queremos explicar de tal manera que todos los oyentes les pueda quedar claro si debemos irnos al campo, si hay que salir de las ciudades, desde cuándo el Señor dio la orden y todo eso. ¿Ven? Por eso, para que nos quede claro, el título, hermano, del tema que vamos a iniciar hoy con respecto a la salida al campo, el título es ¿dónde ha querido Dios que se establezca su pueblo desde el principio? Tremendo. ¿Dónde ha querido Dios que se establezca su pueblo desde el principio? Desde el principio. Si nosotros nos vamos al libro de Génesis 2:8, ahí dice claramente que Dios
después que hizo al hombre, lo colocó en un huerto en el jardín del Edén. Le hizo un huerto y lo colocó ahí. Y el trabajo que Dios le dio al hombre cuando lo colocó en el huerto fue sembrar y cultivar. Ese fue el trabajo que le dio. Y esta pareja tuvieron 2 hijos, todos nosotros sabemos la historia, Caín y Abel. Caín mató a Abel, pero Dios le envió a Eva un sustituto, que fue Set. Caín tuvo su descendencia y Set tuvo su descendencia. En el libro Patriarcas y Profetas, para que los hermanos oigan, en el libro Patriarcas y Profetas, páginas 66, 67 y 68, porque dicen que yo no doy la cita, pero yo creo que el hermano Santi está clarísimo de que yo aquí no hablo nada que no dé una cita. ¿Cierto, hermano Santi? Sí, pero claro, pero en todos los temas usted menciona la cita, claro, y incluso enseña la portada de los libros en la pantalla. La cita, ve. Patriarcas y Profetas. Entonces nosotros vamos a ver qué pasó con la descendencia de Caín y qué pasó con la descendencia de Set, porque nosotros estamos estudiando dónde ha querido Dios que se establezca su pueblo desde el principio. Y dice en el libro Patriarcas y Profetas, página 66, cuando les nacieron los descendientes a Caín y a Set, dice, Adán tuvo otro hijo que debía ser el heredero de la promesa divina, el heredero de la primogenitura espiritual. El nombre dado a este hijo, Set, significa señalado o compensación, pues dijo la madre, Dios me ha sustituido otra simiente en lugar de Abel, a quien mató Caín. Entonces quiere decir que el hijo que le nació a Eva después de Abel era el sustituto de Abel, porque habían quedado sin primogénito espiritual. Eso es lo que está diciendo el libro acá. Ahora, hace un poquito de calor. Dice, prestemos atención a esta cita en la página 66 del libro Patriarcas y Profetas, el último párrafo. Y dice, durante algún tiempo, las 2 clases permanecieron separadas, esparciéndose del lugar en que se establecieron primeramente. Los descendientes de Caín se dispersaron por los llanos y valles donde habían habitado los hijos de Set. ¿A dónde empezaron a poblar los hijos de Caín? Por los llanos. Por los llanos. Y tratándose de unir con los hijos de Set. Ahora, vea la decisión que toman los hijos de Set. Y estos, para escapar de la influencia contaminadora de aquello, se retiraron a las montañas. Tremendo, clarísimo. Se retiraron a las montañas. Allí establecieron sus hogares. Mientras duró esta separación, los hijos de Set mantuvieron el culto a Dios en toda su pureza. Amén. Mientras estuvo esta separación. Perfecto, hermano. Aquí estamos hablando sumamente claro. Mientras se mantuvieron separados. Pero con el transcurso del tiempo,
se aventuraron poco a poco a mezclarse con los habitantes de los valles. Esta asociación produjo los peores resultados. Wow, tremendo. ¿Quién podría decir, hermana Solange, que esa maldad, esa violencia que vio Dios en Génesis capítulo 6 fue fruto de haberse mezclado otra vez? Y no se me adelante. Perfecto, hermano Sandy. Usted va, bueno, usted como es un hombre que conoce de las escrituras, usted agarra adelante. Muy bien, hermanito. Y dice aquí, esta asociación produjo los peores resultados. Los peores resultados. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Eso es lo que está ahí en Génesis 6, lo que usted está acabando de decir. ¿Verdad? Atraído por la hermosura de las hijas de los descendientes de Can, no es que eran más bonitas las mujeres de Can, hermano. Las hijas de Set también eran bonitas allá, pero las que estaban en las montañas. Estas eran más sensuales, más atrevidas, más salía, como decimos nosotros aquí en Venezuela. Entonces eso le brillaba los ojos, le hacía brillar los ojos a los hijos de Set. Era más chivirica. Entonces, aquí en Dominicana sí. Dicen chivirica. Ah, bueno, aquí dice más salía. Entonces, pero en todo en todos los países conocen las expresiones. Entonces dice, atraído por la hermosura de las hijas de los descendientes de Caín, los hijos de Sem desagradaron al Señor aliándose con ella en matrimonio. Muchos de los que adoraban a Dios fueron inducidos a pecar mediante los halagos que ahora estaban constantemente ante ellos y perdieron su carácter peculiar y santo. Ya no eran diferentes. Al mezclarse con los depravados, llegaron a ser semejantes a ellos en espíritu y en obra. Menospreciaron las restricciones del séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento es: no cometerás adulterio. Despreciaron ese mandamiento y tomáronse mujeres escogidas entre todas. Ahí soltaban una y agarraban otra, escogiendo, porque había muchas. Wow. Los hijos de Set siguieron el camino de Caín. Y dice, fijaron su atención en la prosperidad. El pecado se extendió por toda la tierra como una lepra. Wow. Una pandemia de desobediencia y pecado. Se extendió por toda la tierra, dice aquí, ¿verdad? Como una lepra. Los descendientes de Set y los descendientes de Caín, tanto fue la unión que se olvidaron los hijos de Dios de todos los principios y de todos los mandamientos que estaban establecidos. Y se volvieron un tanto igual que los descendientes de Caín. Y los descendientes de Caín eran asesinos. Los descendientes de Caín cayeron en poligamia. Los descendientes de Caín quebrantaban el mandamiento: no cometerás adulterio. Y los descendientes de Caín se robaban unos con otros porque se quitaban las mujeres, y así sucesivamente. Entonces dice,
tanto se olvidó el hombre de Dios que se volvieron malos, que Dios tuvo que enviar un diluvio. Porque cuando dice en Génesis 6:5, dice que la maldad del hombre era ¿qué cosa? Mucha. Sus pensamientos eran de continuo al mal. Eso es lo que dice ahí en Génesis 6:5. Por la unión del pueblo de Dios con los paganos. Ese fue el resultado. ¿Cómo se ve esto, hermano Sandy? Bueno, me llama la atención porque cuando usted menciona el pasaje de Génesis 6, que sus pensamientos eran de continuo, yo he estado analizando esa palabra, la palabra continuo que aparece allí, es la misma que se usa para referirse a los servicios de santuario. Y cuando nosotros notamos en el santuario tenía que haber pan continuamente, aceite continuamente, luz continuamente, servicio continuamente. Esto me da a entender a mí que esa gente lo que pensaban era cada minuto, cada segundo, era el mal. Cuando dice de continuo al mal, es que ellos no tenían oportunidad para las cosas buenas. No tenían oportunidad para las cosas buenas. El pueblo de Dios dejó el lugar de las montañas, hermano. ¿Dónde estaban establecidos, hermano Santos? En las montañas. En las montañas. Dejó su lugar en las montañas y se aventuraron a venirse para la ciudad en las llanuras. Y ese fue el resultado. Después del diluvio, hermano Sandy, nosotros vemos allí en las Sagradas Escrituras otra separación, porque sabemos que ya el Señor tuvo que raer el hombre de la tierra, vino el diluvio y solamente se salvaron 8 personas. Noé con su esposa, sus 3 hijos y las esposas de sus 3 hijos. Y después del diluvio vino otra separación. Y lo vamos a leer en las Sagradas Escrituras. Vamos a buscar en el libro de Génesis capítulo 10. Génesis capítulo 10. Un saludo a nuestro hermano Nicolás Farfán, que está ahí, yo sé, pendiente. En Génesis capítulo 10, en el versículo 1 dice: estas son las generaciones de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Bueno, unos dicen Jafet, otros dicen Jafet, pero Jafet. A quienes le nacieron hijos después del diluvio. Y en el versículo 2 del capítulo 10 de Génesis dice: los hijos de Jafet, que fueron Gomer, Magog, Madai, y ahí da toda la descendencia de los hijos de Jafet. El versículo 5 dice: de esto se poblaron las costas, de lo cual, según sus lenguas, conforme a su familia, en sus naciones. Los descendientes de Jafet poblaron las regiones costeras. Y los descendientes de Cam, en el versículo 6 hasta el versículo 20, nos habla ahí de los descendientes de Cam. Y dice que los descendientes de Cam fueron los que construyeron la ciudad de Nínive, la ciudad de los filisteos, los cananeos, los jebuseos, y toda esa gente son los descendientes de Cam. Y todos nosotros sabemos que ellos escogieron la parte de la llanura porque ahí fue donde construyeron la torre de Babel. Incluyendo a Nimrod, ahí estaba metido en ese grupo. Exactamente, Nimrod. Nimrod estaba aquí. Nimrod es uno de los primeros, que fue el que empezó a construir la torre de Babel, ¿verdad? Y ellos escogieron la parte de la llanura. Ahora, en el versículo 21 del capítulo 10 que estamos estudiando, dice:
también les nacieron hijos a Sem, que era el hijo mayor de Noé, ¿verdad? El descendiente de la primogenitura, tanto para lo material como también para lo espiritual. Y entonces dice que también le nacieron hijos a él, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron, y ahí da toda la descendencia de Sem, y en el versículo 30 dice, y la tierra en que habitaron fueron desde Mesa en dirección de Cefar hasta las regiones montañosas del oriente. ¿Para dónde se fueron estos? Las regiones montañosas. Y me gusta que la Biblia lo dice claro para que no haya duda. Para que no haya duda. Hubo una separación después del diluvio, hermano. Los de Jafet, regiones costeras, los de Can para la parte de las llanuras y los de Sem se fueron para las montañas. Ahora, vamos a ver a dónde vivía Abraham y Lot. Nos vamos acá. En la página, en la Biblia, tenemos acá Génesis 13. Génesis 13, hermano. Capítulo 13. Génesis capítulo 13. Y vemos acá. Génesis 13:1 dice, y subió pues Abraham de Egipto hacia el Neguel, él y su mujer y todo lo que tenía, y con él Lot. Después que ellos subieron allá al Neguel, nosotros sabemos, aquí este capítulo nos da la descripción de que hubo una separación entre ellos. Abraham le dijo a Lot, tú escoges a la derecha, que si tú escoges para la derecha, yo me voy para la izquierda. Y si tú agarras a la izquierda, yo me voy para la derecha. Eso fue lo que le dijo. Y en el versículo 10 del capítulo 13, Génesis, dice, alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. ¿Qué vio Lot? Toda la llanura del Jordán, dice allí. Toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán y se fue Lot hacia el oriente y se apartaron el uno del otro. El versículo 12 dice, Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Tremendo, tremendo. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Porque estos de Sodoma eran descendientes de Can. Ahora, mientras Lot se aventuraba ahí poniendo sus tiendas en la llanura junto a Sodoma, aquí en el versículo 18 del capítulo 13 del libro de Génesis, lo que estamos leyendo dice que el Señor le dijo en el 17, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Le está diciendo Dios a Abraham. Dice que Abraham se levantó en el 18, Abraham pues removió sus tiendas, vino y moró en el encinar de Manre. ¿Para dónde se fue Abraham? En el encinar de Manre, hermano, ese era un bosque que estaba establecido por allí, por las montañas. Un bosque de robles. Entonces, dice, y vino y moró en el encinar de Manre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Mientras Lot se iba para la llanura,
Abraham buscaba el monte. Abraham se iba y se escondiendo en el monte. Ahora, ¿por qué Abraham se fue hacia las regiones montañosas? ¿Por qué? ¿De dónde Abraham sacó eso y por qué Abraham inventó eso? ¿Será que eso es de invento de Abraham? Vamos a ver qué nos dice el libro Patriarcas y Profetas en la página 137. Página 137. Y dice acá, Patriarcas y Profetas, página 137, ¿por qué Abraham se fue a las regiones montañosas? Es la pregunta. Y aquí dice, era sabio arreglo dispuesto por Dios mismo. Sabio arreglo dispuesto por Dios mismo, el que consistía en aislar a su pueblo en lo posible de toda relación con los paganos. ¿Quién le daba las directrices a Abraham que se fuera a esconder para allá, para el monte? El mismo Dios dice ahí. Arreglo de Dios, sabio arreglo de Dios, porque aquí el que sabe es Dios. Y dice, alejar a su pueblo, aislarlo de toda relación con los paganos para hacer de él un pueblo separado, que no se contase entre las naciones. Él había separado a Abraham de sus parientes idólatras. Imagínense que Abraham, Dios lo había separado hasta de su familia paterna, su familia consanguínea lo había apartado aún de ellos. Y dice, para que el patriarca pudiera adiestrar y educar a su familia alejada de la influencia seductora que lo hubiese rodeado en Mesopotamia. Tremendo. Ahí aprendí otra enseñanza que sé que usted la va a tener más adelante, pero permítame adelantarme. Ahí está el propósito. Ahí está el propósito de vivir en el campo, para educar a su familia, lo dice clarito. Exactamente. El Señor tiene varios propósitos para mandarlos al campo, porque es que desde un principio, el título del tema lo podemos recordar cada vez que sea posible para ver si se lo mete en el disco duro, y dice así, ¿dónde ha querido Dios que se establezca su pueblo? Desde el principio, ¿verdad? Y estamos haciendo un recorrido en la historia desde el libro de Génesis. Y dice aquí que era sabio arreglo dispuesto por Dios mismo que Abraham, en vez de irse para la llanura, se fuera hacia el monte. Y se fue para el encinar de Manre, allá a donde no tenía ninguna relación con ninguno de esos paganos. Se lo trajo de allá de Mesopotamia para que no tuviera ninguna relación con los que habían caído allá en idolatría también, de las familias de su padre, para que educara a su familia, a sus hijos. Por eso el Señor le dijo, yo sé que después de sí mandará, porque esos hijos iban a salir de ahí educados. Entonces, a su familia, alejada de la influencia seductora que los hubiera rodeado en Mesopotamia, y para que la verdadera fe fuese conservada en su pureza, para conservar en pureza la verdadera fe, por su descendencia de generación en generación. Vemos aquí, hermano, que no fue idea de Abraham, como dicen muchas personas, no, Abraham agarró y escogió y se fue para allá. No. La palabra del Señor aquí está diciendo que era sabio arreglo de Dios. ¿Había necesidad de que Abraham viviera en las montañas? Sí había la necesidad, ¿verdad?
¿De quién era el plan? De Dios. ¿Es así o no es así? Sí, correcto. ¿Cuál es parte del objetivo? Educar su familia. Y una parte que me llama la atención, hermana Solange, es que a veces, Ajá. y tengo que meterme obligatoriamente, porque es que no me puedo contener. Claro que sí, hermano. Estamos los dos aquí trabajando. Diga. Aporte su idea. Hay una parte ahí donde Patriarcas y Profetas, usted leyó casi ahora, que Dios quería que estuvieses aislado del impío. Y a veces cuando uno toma esta decisión, por lo menos yo aquí donde vivo, es un campo, pero todavía hay que meterse más profundo porque ya aquí se está poblando también. Pero cuando uno toma la decisión de mudarse donde Dios quiere, muchas veces le dicen a uno, es que usted como cristiano no se puede aislar, pero ahí dice que sí, que Dios quiere que estemos aislados, no con el objetivo de menospreciar a nadie, no, con el objetivo ahí dice de educar nuestra familia. Yo sé que hay otros objetivos que durante la serie la vamos a destacar, pero quisiera destacar ese punto que dicen que no, pero Dios está diciendo que sí, que debemos estar aislados de toda malicia. Esto es un plan de Dios, hermano. Aquí nadie se quiere aislar porque se crea mejor que nadie. No, esto es un plan de Dios y eso es lo que estamos estudiando. El propósito viene directamente de Dios. Eso nos tiene que quedar a nosotros muy claro. Entonces, ahora nosotros vamos a estudiar la experiencia de Moisés, porque estamos haciendo un recorrido. Ahora vamos a estudiar la experiencia de Moisés en la página, en el libro Patriarcas y Profetas. Libro Patriarcas y Profetas, en la página 250. La página 250. Y dice acá que Moisés dice que estaba preparado. Este libro va a decir aquí en una parte que Moisés estaba preparado. Pero vamos a ver para qué estaba preparado Moisés. En la corte de Faraón, Moisés recibió la más alta educación civil y militar. ¿Qué recibió Moisés? Educación civil y militar. Recibió educación civil y militar. El monarca había decidido hacer de su nieto adoptivo el sucesor del trono. La decisión que había tomado Faraón, cuando yo me muera o cuando ya yo esté viejo, que no pueda, el que me va a suceder a mí es Moisés. Esa era la decisión que había tomado Faraón. Y fue señalado Moisés, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría. Es lo que dice aquí. No era un chivito cualquiera. No, allá en Puerto Rico dicen que no era un chivito, República Dominicana, perdón, que no era un chivito cualquiera. Ah, bueno. Aquí en Venezuela dicen Moisés no era cualquier cosa. ¿Ve? Hermano, en la corte de Faraón, Moisés recibió la más alta educación civil y militar. El monarca había decidido hacer de su nieto adoptivo el sucesor del trono. Y el joven fue educado para esa alta posición. Tremendo. Y fue enseñado Moisés en toda sabiduría de los egipcios. Y era poderoso en sus dichos y hechos. Su habilidad como caudillo militar le convirtió en el favorito del ejército egipcio y la generalidad le consideraba como un personaje notable. ¿Estaba preparado Moisés? Estaba preparado desde el punto de vista faraónico, estaba preparado. Humanamente, lo que ven los ojos de los hombres,
Moisés estaba preparado. Según Faraón, lo había escogido para que fuera el siguiente faraón de Egipto. Y Moisés, para los egipcios, estaba preparado porque Moisés estaba preparado militarmente. Moisés tenía conocimiento de ciencia. Moisés tenía conocimiento de ingeniería y arquitectura, porque Moisés hacía unas ciudades que dejaba a esos egipcios con los ojos abiertos. Pero Moisés, Dios no lo había escogido para que fuera director, ni faraón, ni presidente, ni rey de Egipto. El plan que tenía Dios con Moisés era otro. Y Dios había escogido a Moisés para que sacara al pueblo de Israel de Egipto. Por eso le preservó la vida. Por eso trazó todos los planes y hizo todo lo posible para que este hombre viviera, porque él tenía un plan con Moisés. Y el plan del Señor con Moisés era sacar al pueblo de Israel de Egipto. Ese era el plan. Siguiendo la lectura de la vida de Moisés, en la página 253, oiga lo que dice la página 253. Moisés no estaba preparado para su gran obra. Ven acá, y este contraste ahora. Exactamente, esto es un contraste, porque en la página 250, hablando de la vida de Moisés, nos dice que Moisés estaba preparado. Pero aquí nos dice que estaba preparado en la milicia, en la ciencia, en la arquitectura, en la ingeniería, y estaba preparado humanamente. Pero volteando una página más, en la página 253, el último párrafo nos dice aquí: Moisés no estaba preparado para su gran obra. Aún tenía que aprender las mismas lecciones de fe que se le había señalado a Abraham y a Jacob. Es decir, a no depender para el cumplimiento de la promesa de Dios de su fuerza y sabiduría humana. Ay, hermana, ahora sí que la cosa se puso caliente. Ay, yo no quiero ni hablar, porque si eso es así como está ahí, Moisés, bueno, yo me imagino que tenía los mejores títulos, porque cuando iba a la guerra era el mejor que Ramsés. Entonces, no son los títulos lo que capacitan a uno para uno hacer la obra de Dios. No me quiero meter muy a fondo, porque ya ustedes saben por dónde yo me voy. Moisés, humanamente, ese no tenía magíster, este tenía doctorado. Humanamente. Pero dice aquí que no estaba preparado y debía recibir las mismas enseñanzas de Abraham y de Jacob. Es decir, a no depender para el cumplimiento de la promesa de Dios de la fuerza y la sabiduría humana, sino del poder divino. Había otras lecciones que Moisés había de recibir, otras lecciones que Moisés debía recibir en medio de la soledad de las montañas. Vaya, qué universidad más amarga para muchos, vale. ¿Para dónde se tenía que ir Moisés a aprender, hermano? Para la montaña. Para la montaña, para las montañas. En la escuela de la abnegación y la dureza había de aprender a ser paciente y a temperar sus pasiones. Vaya materia, ¿eh?
dos materias importantísimas. ¿A dónde está el pueblo de Dios que tiene paciencia? Esa se pierde rapidito, hermano. Y somos apasionados, buscando y queriendo cosas que no son las que nos convienen. Y dice, antes de poder gobernar, oiga, hermano, antes de poder gobernar sabiamente, debía ser educado en la obediencia. Nadie que no sea obediente está capacitado para gobernar. Y dice aquí, antes de poder enseñar el conocimiento de la divina voluntad a Israel, su propio corazón debía estar en plena armonía con Dios. Mediante su propia expectativa, debía prepararse para ejercer un cuidado paternal sobre todo lo que necesitasen su ayuda. Y dice, el ser humano se habría evitado este largo periodo de trabajo y oscuridad por considerarlo como una gran pérdida de tiempo. Wow, tremendo. Ese párrafo está tremendo ahí. Demasiado tremendo, diría yo. Y dice, por la sabiduría infinita, pero la sabiduría infinita determinó. ¿Quién fue que mandó? ¿Quién fue que dirigió? ¿Quién dio la orden? La sabiduría infinita, dice allí. Pero la sabiduría infinita determinó que el que había de ser caudillo de su pueblo pasara 40 años haciendo el humilde trabajo de pastor. Vaya carrerita, una carrerita de 40 años en el desierto, pasándola toda. Y 40 años. No son 4 años ni 5 años. Y voy a hacer después una especialización. No. Una carrera de 40 años atendiendo un rebaño, hermano. Así desarrolló hábitos de atento cuidado, olvido de sí mismo y tierna solicitud por su rebaño, que le prepararon para ser el compasivo y paciente pastor de Israel. ¿Quién es el que sabe, hermano? La sabiduría infinita. Ninguna ventaja que la educación o la cultura humana pudiera otorgar podía haber subsistido a esta experiencia. Aquí no había escuela humana que pudiera enseñarle eso a Moisés. Yo no sé por qué siempre nuestras posiciones, nuestros conceptos van siempre en desacuerdo de la voluntad de Dios. Porque Exacto. Cuando uno hace un trayecto de todos los personajes de la Biblia, incluyendo el mismo Jesús, del cual dice el Espíritu de Profecía que no fue a la escuela de los rabinos. Y hoy en día, si usted no tiene un buen título, si usted no tiene una buena postura, un estatus académico, usted ante la sociedad no vale. Exacto. Dice, Moisés había aprendido muchas cosas que Moisés había aprendido muchas cosas que debía olvidar. Todas esas cosas que le metieron los egipcios en la cabeza, toda esa enseñanza que los egipcios le metieron a él en su cerebro, esas tenían que quedar barridas. Y dice, el tiempo, el cambio de ambiente y la comunión con Dios
podía hacer desaparecer todas estas impresiones. $40 le tocó a Moisés ir a desaprender todo lo que esos egipcios le metieron a él en la cabeza. Toda esa información militar tenía Moisés que sacarla de su cabeza. Y en la página 255 dice: enclaustrado dentro de los baluartes que formaban las montañas. ¿A dónde, hermano? Entre los baluartes que formaban la montaña. Moisés estaba solo con Dios. Wow. ¿Quién era el maestro de Moisés? Dios. El maestro de los maestros. Solo con Dios. Y dice: allí fueron barrido su orgullo. ¿Qué es lo primero? El orgullo. El orgullo. Yo soy ingeniero, no sé qué, no sé cuándo, estudié en la Universidad de Harvard, no sé cuándo, que si para allá, que si para acá. Su orgullo fue barrido allí, hermano, y su confianza propia. En la austera sencillez de su vida del desierto, desaparecieron los resultados de la comodidad y el lujo de Egipto. Moisés llegó a ser paciente, reverente y humilde, muy manso, más que todos los hombres que habían en la tierra. Y sin embargo era fuerte en su fe y en el poder del Dios de Jacob. Cuando Moisés llegó a este nivel, como decimos nosotros acá, entonces fue que Dios le dijo en 2 oportunidades: voy a destruir ese pueblo. ¿Se acuerdan? Voy a destruir ese pueblo, no quiero, te voy a hacer un pueblo nuevo, le decía el Señor. Y Moisés llegó a amar tanto al pueblo de Israel que le dijo en las 2 oportunidades: si los matas a ellos, mátame también a mí. Porque lo amaba y le tenía paciencia al pueblo. Entonces, ¿a dónde fue barrido el orgullo y la suficiencia propia, hermanos, de Moisés? ¿A dónde? Al polvo. Pero ¿a dónde fue barrido su orgullo y su suficiencia propia? Entre los baluartes de la montaña, dice allí. Exactamente. En las montañas, haciendo el papel de pastor de ovejas. ¿Qué le parece, hermano? Tremendo. Tremendo y bien tremendo. Y vamos a repetir el título del tema. Vamos a repetirlo. ¿Dónde ha querido Dios que se establezca su pueblo desde el principio? Para ver si es que tienen la razón los que dicen que todavía no hay tiempo de irse para el campo. El tiempo todavía no es. Según, no es el tiempo. Ahora, nosotros vamos a estudiar la experiencia de Juan el Bautista. La experiencia de Juan el Bautista. Vamos a buscar en el libro Deseado de toda la gente. En el libro Deseado de toda la gente, la página 72. Deseado de toda la gente, página 72. Aquí está. Y dice, Zacarías, ¿quién era Zacarías? El padre de Juan el Bautista.
el padre de Juan el Bautista. Prestemos atención, hermano. Exacto. Prestemos atención, hermano Sandy. Zacarías habitaba en la región montañosa de Judá. ¿A dónde vivía el papá de Juan el Bautista? En la región montañosa de Judá, clarito lo dice. En la montaña, hermano. Pero había subido a Jerusalén para servir en el templo durante una semana, según se requería 2 veces al año de los sacerdotes de cada turno. ¿A dónde vivía Zacarías? Zacarías vivía en la montaña y bajaba 2 veces al año a la ciudad de Jerusalén para ministrar cuando le tocaba su turno. Y ahorita vamos a ver por qué Zacarías se había ido para las montañas. ¿Por qué había tomado esa decisión de no quedarse ahí? Porque total, él era sacerdote y ministraba en el templo. Podía haber estado allí. Tenía justificaciones. Exactamente, tenía justificación de estar allí porque él era sacerdote y le tocaba ministrar. Es más, él tenía un lugar allí. Pero no tomó la decisión de quedarse allí y se fue para las montañas. Y en la página 75, dice, en el tiempo de Juan el Bautista, en el tiempo de Juan, la codicia, la riqueza y el amor al lujo y la ostentación se había difundido extensamente. Los placeres sensuales, borracheras y banquetes. ¿Qué había, hermano? Los placeres sensuales, la borrachera, banquete. ¿Por qué se había ido el papá de Juan para la montaña? Huyéndole a eso mismo. Huyéndole a eso. Aquí no estamos hablando de los filisteos, aquí no estamos hablando de los de Sidón. Pueblo de Israel había caído en borracheras, en banquetes. Eso es lo que dice aquí. Placeres sensuales. Esto no es otra cosa como cayeron los hijos de, ¿verdad? De Set, quebrantando el 7º mandamiento. Y dice aquí, los placeres sensuales, banquetes, borracheras, estaban ocasionando enfermedades físicas y degeneración, embotando la percepción espiritual y disminuyendo la sensibilidad al pecado. ¿Tiene alguna parecido a esto? Hoy. Wow, eso es un cuadro de lo que estamos viviendo. Por eso el Señor dice de cultivar nuestros alimentos. Es que una cosa va tremendo. Aquí va encajando esto eslabón con eslabón, hermano. Aquí no hay pérdida. ¿Ve? Juan debía destacarse como reformador. ¿Qué necesitaba el pueblo de Israel? Una reforma. En semejante condición, una reforma. Y dice, por su vida abstemia y su ropaje sencillo, debía reprobar los excesos de su tiempo. Tal fue el motivo de las indicaciones dadas al padre de Juan. Aunque él vivía en las montañas, se le dio a Zacarías todas las directrices cómo iba a criar a su hijo. Porque estamos viendo cómo estaba la condición del pueblo de Israel en aquellos días, ¿verdad? Viendo la condición del pueblo de Israel. En la página 76 dice lo siguiente.
En el orden natural de las cosas, el hijo de Zacarías debía ser educado para el sacerdocio. ¿Qué le tocaba hacer a Juan según el orden? Educarlo, pero no para cualquier cosa, para el sacerdocio. Para el sacerdocio. Imagínese usted, Zacarías era sacerdote, a Juan le tocaba ¿qué cosa? Sacerdocio también. Le tocaba sacerdocio. Pero vamos a ver. En el orden natural de las cosas, al hijo de Zacarías había sido educado para el sacerdocio. Pero la educación de la escuela rabínica le habrían arruinado para su obra. Esto es para caerse, hermano. El pueblo que Dios había escogido para hacer un reino de sacerdote, ¿cómo estaban? Borracheras, banquetes, quebrantando el séptimo mandamiento, y no nada más el séptimo, muchos, porque se mataban y bueno, eran mentirosos y de todo. Y si Aquilos, la escuela rabínica, no estaba preparada para enseñar a Juan, quiere decir que las cosas que estaban sucediendo ahí tampoco eran buenas. Estaban corrompidos también. Exacto. Estaban corrompidos también. Entonces dice que si lo hubiese mandado para allá, se habría arruinado la obra que Dios quería con Juan. Dios no le envió a los maestros de teología para que aprendiese a interpretar las escrituras. No los mandó para allá. Porque esos teólogos que estaban allí no tenían ninguna interpretación espiritual de las escrituras. Por eso Juan no podía ir para allá. Y dice, lo llamó al desierto. ¿Para dónde se lo llevó, hermano? Al desierto. Lo llamó al desierto para que aprendiese de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. No lo llevó para la escuela, no lo llevó para la universidad, no le dijo vete para allá donde están los rabinos a la escuela, no le dijo nada de eso. Usted se va para el desierto. ¿Sabe, hermano Solange? Déjame hacer un paréntesis. ¿Sabe que ayer me dice mi esposa, yo tengo un niño de 12 años y a veces a mí me mandan cajas de conflictos desde Estados Unidos y yo le doy a él para que lo lleve a los maestros. Resulta que una maestra que le regaló un conflicto, ella leyó allí algo referente a lo que va a ocurrir en los últimos días. Y resulta que en una escuela, oiga bien lo que le voy a decir, en una escuela de aquí de Maimón, de donde yo vivo, a un niño de esa maestra que recibió el conflicto por parte de mi hijo, le pusieron a arrodillarse ante un cuadro de la Virgen. Y ella había leído acerca de la idolatría y le había ilustrado al niño que cuando le pusieran a hacer eso, que no lo hiciera. Y el niño la llamó a ella de la misma escuela. Y ella tuvo que ir en rescate para que su hijo no se arrodillara ante un cuadro. Traigo esto a colación porque ahí dice que Dios envió a Juan al desierto para que aprendiera de la naturaleza. Tremendo. Y de Dios, para que aprendiera de la naturaleza y del Dios de la naturaleza. Imagínense. Dice, fue a una región solitaria donde halló hogar en medio de las colinas áridas, de los desfiladeros salvajes y las cuevas rocosas. El hogar de Juan. Di mi fuetazo a mí, digo a mí, porque hay muchos que cuando quieren tomar la decisión comienzan a buscar cosas, ay, que está muy incómodo, ay, que no hay agua. Ahí dice en las tierras áridas, en cavernas. Por eso es que este estudio lo voy a hacer en 2 o 3 partes, hermano, porque aquí no queremos dejar cabitos sueltos. Entonces, dice, fue en una región solitaria, hermano. Ahí fue donde yo halló hogar Juan.
en medio de las colinas áridas, de los desfiladeros salvajes y las cuevas rocosas. Pero él mismo quiso dejar a un lado los goces y lujos de la vida y prefirió la severa disciplina del desierto. Dios le dio las directrices y Juan lo quiso así. Qué interesante, hermano. Qué importante. Dios le dijo a Juan, no es aquí donde te vas a quedar. Aunque tu papá está aquí en la montaña, pero no te vas a quedar. Quiero que te vayas solo a un lugar desierto, por allá, lejos, donde vamos a estar tú y yo. Y Juan no se puso a decirle, ay, Señor, pero ¿no será muy lejos para allá? Y Señor, ¿y por qué yo me tengo que ir para allá tan lejos? Y a subir peñas por ahí, bajar peñas, ¿qué sentido tiene eso? Se puso Juan a buscarle, pero a lo que Dios le estaba diciendo. A una tierra árida. Sí, no, Juan le dijo, Juan decidió, porque aquí dice, él decidió, hermano. Pero él mismo quiso. No se puso a argumentar con el Señor, hermano. Y dice que se fue para una severa disciplina. Severa disciplina. Allí lo que le rodeaba era favorable a la adquisición de la sencillez y la abnegación. Para que fuera sencillo y abnegado. Ojo, cuando nosotros decimos aquí abnegado, la gente piensa que cuando esa persona que es abnegada ve algo que está malo, no le va a decir eso está malo, y si te tiene que hablar duro, te habla duro para que tú entiendas. Y porque aquí dice un vivo ejemplo sencillo y abnegado. Y un mismo ejemplo es el mismo Juan. Exacto. Sencillo y abnegado. Y estamos hablando de Juan. Y cuando Juan salió de allí, hermano, yo no ahí tenemos nosotros los registros bíblicos que, ay, que Juan apenas abría la boca para decir las cosas. ¿No? Entonces, ¿a dónde llevó Dios a Juan para educarlo, hermano? ¿Para la escuela de los rabinos? Al desierto, dice allí. Al desierto. El papá estaba en la montaña y el Señor no le conformó que el papá estaba en la montaña, sino que dijo, vámonos para un sitio más lejos todavía, para las montañas. Y en la página 77, hermano, dice aquí, Juan hallaba en el desierto su escuela y su santuario. El desierto era la escuela de Juan y el santuario. Como Moisés en las montañas de Madián. Dos ejemplos aquí. Como Moisés en la montaña de Madián se veía cercado por la presencia de Dios y por la evidencia de su poder. Cuando Juan salió de allí, hermano, todos los sacerdotes y los rabinos, ¿quién aventajaba a Juan en sabiduría, hermano Sandy? Y no solamente sabiduría, en coraje, porque decirle a un gobernante, tú estás viviendo con la hermana, con la esposa de tu hermano, para decirle eso a un gobernante de esa magnitud, había que tener valor. Entonces, ¿quién lo aventajaba en sabiduría, hermano? Hasta ahí nadie. Cuando Juan hablaba con los sacerdotes y los fariseos, por ahí no había un hombre que tuviera un discernimiento espiritual como Juan. ¿Quién lo aventajaba en espiritualidad? ¿Quién lo aventajaba en sabiduría? Nadie. Ni el sumo sacerdote, ni el rabino que estuviera más preparado en la escuela, nadie aventajaba a Juan. Y cuando Juan hablaba,
todo el mundo se callaba. Y hacían preguntas, por eso hasta los militares, ¿qué debemos hacer? Exactamente. Y cuando le hacían las preguntas, se las hacían era para ver, bueno, cómo podían enmendar la situación. Y los soldados que estaban gobernando, imperando en ese entonces, de paso, no eran los judíos, eran los romanos. ¿Qué le parece, hermano? Los soldados eran romanos y venían y le preguntaban a Juan, entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Y Juan le daba la explicación, bueno, usted tiene que hacer esto, esto y esto y esto. Confórmese con su paga y no cobre más de lo establecido. ¿De dónde venía Juan? ¿De cuál escuela de la ciudad venía Juan? La ciudad ninguna. De ninguna escuela de la ciudad. De ninguna escuela de la ciudad. Y hoy el mensaje, salir de las ciudades tan pronto como sea posible, eso se quedó en el tiempo. Y nadie, vamos a decir así, porque no, cuando digo nadie, me estoy refiriendo que los que han salido para el campo, hermano, en comparación con la gran población adventista a nivel mundial, usted empieza a buscar quién ha hecho caso de este mensaje y creo que se puede contar con el dedo de las manos. No alcanza ni a un 5%, no alcanza. Una ínfima parte. ¿Ve? Entonces, el título del tema de la salida del campo se titula ¿Dónde ha querido Dios que se establezca su pueblo desde el principio? Hemos hecho un recorrido histórico desde el Génesis hasta la vida de Juan. Y todo, Biblia y espíritu de profecía, nos han dicho a nosotros que es la montaña, el monte, el campo, lejos de los impíos. Eso es lo que nos ha enseñado la palabra de Dios hoy a nosotros. Y nos queda pendiente para el segundo estudio. ¿Qué opina el hermano Sandy? Interesante. Bueno, yo como siempre he aprendido, mientras la hermana va hablando, el Espíritu de Dios va trayendo ideas que yo posteriormente la voy anotando porque es un mensaje tan claro que de repente uno mismo se siente como impotente al saber que hemos sido cabezú. Aquí se usa ese término, cabezú. Yo creo, por los estudios que yo he hecho, yo creo que ya no es el tiempo. Yo creo que el tiempo ya pasó. Si por misericordia de Dios todavía alguien puede... Yo tengo muchos amigos en Estados Unidos que están haciendo planes, que bueno, ore, pero yo creo que el tiempo... Bueno, yo sé que el hermano Solange en la serie va a tocar eso, pero tenemos que obedecer. No hay otra palabra para decir. Tenemos que obedecer. Ok. En conclusión, el hermano Sandy dice que tenemos que obedecer. Y yo para adelantar le digo, tengo 26 años que salí al campo y salí tarde. Y salí tarde. Ya ustedes saben. Sí, porque dicen... Yo he escuchado pastor, hermana Solange, hablando. Bueno, y de repente yo hasta fui... Yo tengo una peculiaridad. A mí me gusta... no me gusta engañar a Dios ni a mí mismo. Hubo un momento que yo también creí eso. Porque como te lo adjudican en la iglesia... gracias a Dios que me liberó del templismo. Voy a usar ese término. Porque hay gente que son templistas. Gracias a Dios que Dios me libró de eso. Pero yo recuerdo que predicando un pastor decía... No, que... la señal para salir definitivamente es cuando venga la ley dominical. Ya ahí sería tarde. Yo recuerdo lo que pasó durante la pandemia, que había gente acorralado en la pared, desesperado, porque no podían, si no era con mascarilla o con un pinchazo babilónico, no podían comprar ni vender. Y eso fue apenas un preludio de lo que nos espera. Yo no quiero abundar más porque yo sé que eso viene en uno de los temas. Vamos a orar, hermana, tenga la oración. Amén. Oremos.
Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos infinitas gracias, mi Señor, porque todavía tú nos das la oportunidad a través de estos canales, de estos medios de comunicación, poder esparcir estos mensajes para que lleguen a muchas personas. Pero te pedimos, Señor, que este mensaje vaya bajo la dirección y la compañía de tu Santo Espíritu. Cada persona que oiga estos mensajes, su sentido, su entendimiento puedan ser abiertos para que podamos aprender, para que podamos entender y comprender, Señor, que es tu sabiduría y no la del hombre. Bendice tu pueblo en la ancha faz de la tierra, despertando la conciencia de cada uno de nosotros, Señor. Abre nuestros ojos, nuestra mente, para que podamos entender y ver con claridad la verdad de tu palabra. Una bendición especial te pido por el hermano Sandy, que tú suplas todas sus necesidades y que tú nos permitas, hasta que sea tu voluntad, poder utilizar estos medios de comunicación. Y bendice cada persona que oye estos mensajes y suple cada una de sus necesidades conforme a tu misericordia y conforme a tu voluntad. Bendice a todos nuestros hermanos en la ancha faz de la tierra, todos los pastores, los ministros, los que trabajan en tu obra, Señor. Cada ministerio sea bendecido conforme a tu misericordia, porque son favores que te pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén. Bien, amada familia, ya ustedes escucharon el tema. Quiero, antes de cerrar por completo, hacerle un reto a la hermana Solange. Después que ya termine esta serie, esta que corresponde al campo, al mensaje al campo, yo sé que muchos de ustedes van a quedar con la intriga, porque a mí me ha ocurrido de hacer preguntas, ya que ella tiene muchos años de experiencia, ya que ella tiene muchos años viviendo en el campo, y por la experiencia ella puede dar. Entonces yo le puedo prometer a ustedes que le voy a hacer una entrevista a ella preguntándole cómo aprendió a sembrar, cuál ha sido la experiencia en el campo, cómo ha podido subsistir. Todas esas preguntas surgen en personas que quieren tomar la decisión. Esa entrevista al final de la serie yo se la voy a hacer a ella para que cada uno de ustedes puedan aprender. Se fue la cámara, pero me escuchan. Puedan aprender de cómo es esto del campo. Bien, un abrazo, hermana Solange, y que pase un feliz día junto a su familia. Vale. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que protegía a tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro.